Excelente inicio de semana informando para Leoncito Pensiones. Vamos a hablar hoy sobre pensión bienestar. En este caso 65 y más, pero lo que queremos saber es cuál es el futuro de esta pensión bienestar. ¿Qué está pasando y a dónde va? Así es que aquí está toda la información. Ok amigos, al tema, ¿cuál es el futuro de la pensión bienestar? ¿Dónde estamos? Estamos en un momento donde todavía falta un aumento, estamos hablando de un sexenio donde se empezó a dar desde cero esta pensión bienestar a la totalidad de adultos mayores, en este caso comenzó en 68 y más, y incluyendo a pensionados IMSS y pensionados ISSSTE, como una compensación a sus malas pensiones. Definitivo, pero este sexenio pues continuó con 4,800 y va a pasar a los 6,000 pesos en el 2024. Eso es el futuro más próximo de pensión bienestar. ¿Cuál es el futuro a largo plazo de pensión bienestar? Pues en este año hay elecciones en Coahuila y Estado de México, pero el siguiente ya es el 2024 y son las elecciones ya para presidente, para el siguiente sexenio, que es 2024 a 2030. Imagínense la importancia de esa votación. Imagínense qué podría pasar si todo este sistema, si de por sí el sistema no está girando como debiera por lo acelerado de la situación. Imagínense qué va a pasar si cae en manos de todos esos gobiernos que anteriormente no daban nada. Decía por ahí, frijol con gorgojo, en elecciones y párale de contar. Sería el acabose, pero no, lo más seguro es que sí, que vuelva a ganar Morena. Pero ¿qué va a pasar con la pensión bienestar? Bueno, pues lo más seguro es que se quede como está. Que nadie se atreva a hacer lo que hizo Obrador y seguirla subiendo, más que lo de la inflación, seguramente. Entonces se va a estancar. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Va a haber alguien valiente que va a llegar y va a decir, ¿la vamos a pasar de 6,000 a otro 20% al año siguiente? No creo, honestamente. Ahora, ¿qué pasa con los pensionados de 60 a 64 años? Que no están pensionados. Más bien, ¿qué pasa con esos adultos mayores que no tienen ni una pensión? Todavía los de IMSS e ISSSTE tienen una pensión muy, muy degradada, sobre todo a esa edad. ¿Por qué? Porque no les dan el 100% de su pensión a los que se pensionan entre 60 y 64 años. Entonces, pero los que ni siquiera tienen un quinto, pues bueno, son adultos mayores, así lo dice el INAPAM. Entonces, ¿qué va a suceder en estas elecciones? Muy, muy interesante. Ojalá exista una promesa de campaña para poder pensionar esos de 60 a 64. Y ojalá y exista una promesa de campaña para poder subir las pensiones, pero en un porcentaje establecido, no nomás que digan, la vamos a subir. Imagínate que ganan y te dicen, ahí está tu 1% de aumento. No va a servir de nada, obviamente, y sería un total engaño. Entonces, amigos, pues bueno, ahí está la información. Lo que sí es necesario, pues que la continuidad siga. Porque si no, pues se podría hasta echar atrás toda esta ventaja, este adelanto, esta pensión que dicen, no hay forma de echarla. Claro que sí, si se juntan y tienen más de las 3/4 partes de la votación, echan para atrás
cualquier ley constitucional. Así es que, amigos, aguas con lo que hacen a la hora de votar. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones. Libertad, libertad, libertad. Eso. Es como lo que decíamos antes y sostenemos. Prohibido prohibir. Garantizar la libertad. Y como se decía en la época de los liberales, la prensa se regula con la prensa. No ejercer censura. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, corresponde a estos organismos que vienen del antiguo régimen y hay que respetar sus decisiones, aun cuando sean francamente violatorias de derechos constitucionales. Hay que respetar. Y por eso también hay que pensar en la necesidad de seguir avanzando en la transformación. Porque ya hemos avanzado, pero falta más. Falta limpiar de corrupción el Poder Judicial. Ahí es un reducto para mantener el sistema oligárquico, que no avance la democracia. El Poder Judicial ayuda a las minorías y al conservadurismo. Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte de que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes de Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión, aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto. Es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua. Y todo esto está sucediendo. Por eso estoy llamando a que los ciudadanos piensen en que hace falta seguir avanzando en la transformación del país y que hace falta la renovación del Poder Judicial, que lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, no por la cúpula de poder económico, sobre todo, y del poder político, por los partidos. Que así como se elige al presidente, así como se elige a los diputados, a los senadores, se elija
a los jueces, magistrados y ministros. Eso va a requerir de una reforma constitucional, y para que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional se necesita una mayoría calificada, es decir, no es mayoría simple, se necesita contar con 2/3 partes de los votos. ¿Quién va a decidir esto? El pueblo, porque van a haber elecciones. Y no es nada más votar por los candidatos o votar por los partidos. Es fundamentalmente votar por el proyecto de nación.